Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en esta ocasión vamos a ver un tutorial para crear imágenes de previo, es decir, objetos picture de Soyo a partir de cualquier página de cualquier PDF que tengamos referenciado como un objeto folder item. Así, en este caso, en la aplicación de ejemplo que podemos ver aquí, observamos que obtenemos del documento que hemos seleccionado, que hemos referenciado en este caso, el total de las páginas, que son 291, de forma que si pulsamos en cualquiera de ellas obtenemos la imagen de previo correspondiente en un Image Viewer en la parte superior de la aplicación. Vemos la agilidad con la que reacciona para crear este tipo de previos. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues vamos a verlo a continuación. Te diré que en este caso vamos a necesitar hacer uso de una de las características más potentes que tiene el lenguaje de programación Soyo y que son los declare. Mediante los declare, tal y como podemos ver aquí, en la función encargada de obtener el número de páginas, es la definición de la función tal y como está recogida en los frameworks nativos del sistema operativo, en este caso se trata de iOS, de forma que luego vamos a poder utilizarla desde nuestro propio código en Soyo. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la asignatura que tenemos que utilizar a la hora de definir cualquiera de estos declare? Bueno, pues si tomamos por ejemplo esta misma función, que es la encargada de obtener el número de páginas de un documento PDF, solo tenemos que ir al área de documentación de Apple, por ejemplo haciendo una búsqueda, y aquí vemos cuál sería la asignatura. Vemos que nos devuelve un tipo size_t, que es un entero, y a continuación espera una referencia al documento PDF en cuestión. Todo lo que sean referencias u objetos nativos, en este caso de los frameworks de iOS, se traducen en Soyo como punteros, es decir, el tipo de dato ptr tal y como tenemos aquí. Entonces vemos que efectivamente declaramos que esta función devuelve un entero y le pasamos como referencia un documento PDF como puntero, puesto que ha de ser un objeto. ¿Qué más cosas necesitamos para completar esta aplicación? Como ya hemos dicho, necesitaremos un folder item que apunte al documento PDF del cual queremos obtener las imágenes de previo para cualquiera de sus páginas. Necesitamos obtener la cantidad de páginas del documento tal y como hemos visto en la tabla de nuestra aplicación de ejemplo, y que es precisamente lo que se encarga de realizar este método. Y luego necesitaremos crear un segundo método que será el encargado de crear el previo de imagen propiamente dicho a partir de esa página en formato PDF para devolvernos un picture. Para ello vemos que los declare, así como los métodos, los hemos incluido en un módulo que llamamos externo, mientras que el documento propiamente dicho lo hemos copiado a la carpeta de recursos mediante un paso de compilación. Sabes que puedes añadir pasos de compilación seleccionando en iOS el menú contextual y a continuación añadir a Build Settings, Build Step, Copy Files. Cuando hacemos esta operación se añade un nuevo elemento, Copy Files, y luego simplemente podremos arrastrar sobre el principal área del editor los archivos o bien utilizar el botón más para añadir archivos individuales, o bien en el caso de que queramos añadir una carpeta seleccionaríamos este otro botón. Ves que aquí he añadido varios archivos, siendo uno de ellos precisamente el que nos está sirviendo de ejemplo. Con esto nos aseguramos que una vez que compilemos la aplicación, estos archivos se incorporarán dentro de la carpeta recursos, algo que hemos de indicar en el panel Inspector. En el apartado Destination seleccionamos recursos, carpeta de recursos, y que se incluya esta operación, se ejecute para cualquiera de las arquitecturas soportadas y que se ejecute también tanto en el modo de depuración, es decir, cuando ejecutamos la aplicación desde el IDE de Soyo, así como cuando compilemos la aplicación para distribuirla en modo release. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que son los métodos. Comenzaremos con el encargado de obtener el número de páginas. Ves que este método lo hemos definido de tal forma que recibe como parámetro un folder item y devuelve un entero.
Como hemos explicado anteriormente, necesitaremos hacer un uso de los declare para interactuar con el framework nativo de iOS y utilizar varias de las clases nativas incorporadas en dicho framework. Por ejemplo, este es el caso para obtener una clase a partir del nombre que le pasemos, obtener una referencia de archivo o un objeto en ese URL con el path que le indiquemos, luego crear un documento, un objeto de documento PDF a partir de la referencia URL o en ese URL que hayamos obtenido mediante la función anterior, y por último ya podremos a partir de ahí invocar la función número de páginas para dicha referencia de documento. Así que lo primero que hacemos es obtener el path nativo a partir de la referencia folder item. Luego invocamos nsClass_from_string para obtener una referencia a la clase nsURL, y a partir de aquí creamos el objeto nsURL con la referencia que hemos obtenido en el paso previo y con la ruta nativa que tenemos en la variable path. Una vez que ya tenemos esta referencia, que ves que es un apuntador, un puntero, puesto que se trata siempre de objetos, llamamos a CoreGraphics PDF Document Create with URL, pasando el apuntador correspondiente también al NSURL que habíamos obtenido previamente. Ya con esta referencia, con este objeto creado, simplemente lo utilizamos para pasarlo como referencia, tal y como puedes ver aquí, en el método de la función llamada CoreGraphics PDF Document Get Number of Pages, y este es el entero que nos devolverá. Así obtenemos el número de páginas a partir de cualquier documento PDF. La parte más interesante, sin embargo, es la que se encarga de crear el picture, la imagen propiamente dicha, y aquí sí que tenemos que trabajar con varios frameworks nativos tales como son Foundation, CoreGraphics y UIKit. No me voy a detener en ver cada una de ellas, puesto que está comentado cada uno de los pasos en el proyecto y que puedes descargar desde el enlace que se incluye en la descripción de este vídeo. Lo más interesante es que una vez que hemos copiado la página del documento PDF que hemos recibido al contexto gráfico que hemos creado, vamos a crear un objeto NSData, que es uno de los objetos nativos de Cocoa, y a partir de NSData vamos a acceder a la imagen representada como PNG, como PNG, para copiarlo a un buffer indicado por un memory block. Para ello vemos que aquí tenemos el objeto data, que se creará a partir de la representación PNG de la imagen. Luego obtendremos el tamaño, es decir, la longitud de datos en ese objeto NSData, pasándole la referencia, y nos servirá esto para crear nuestro memory block. Ves que aquí estamos creando un memory block con la longitud que hemos obtenido a partir del paso anterior. Asignamos dicho memory block a un puntero, porque este puntero es el que necesitaremos posteriormente para invocar a la función getDataBytes, pasando el objeto NSData, pasando el puntero al buffer donde volcará dichos datos, que es el puntero a nuestro memory block, y también la cantidad de datos que ha de copiar. Una vez que ya tenemos los datos volcados en nuestro memory block, simplemente vamos a utilizar algo que ya conocemos en la parte Xollo, que es crear un nuevo picture a partir de los datos que están en el memory block. Y por último hacemos un poco de limpieza y listo. Con estos dos métodos ya creados, además de la estructura NSRed que necesitaremos tanto para pasar algunos de los parámetros a las funciones creadas mediante los declares, así como para obtener valores que devuelven alguna de estas funciones, lo que nos queda es diseñar la interfaz de usuario. Como ves, es bastante simple, bastante sencilla. Es simplemente arrastrado desde la librería un image viewer en la parte superior y en la parte inferior una tabla. Lo primero que vamos a hacer en la screen, el objeto que se crea por omisión en nuestro proyecto iOS, es incorporar un evento opening, así como una propiedad que será la que contenga la referencia folder item al archivo PDF
con el que en este caso vamos a trabajar y que, como dije anteriormente, es uno de los que habíamos copiado previamente a la carpeta de recursos. Así, en el evento opening lo primero que hacemos es declarar la variable con el nombre del archivo incluyendo la extensión PDF y luego simplemente obtenemos la referencia sobre dicha propiedad PDF docfile para acceder al folder ítem de dicho archivo. Algo que podemos hacer con Special Folder, acceder a la carpeta de recursos y obtener el recurso con el nombre de archivo que hemos declarado previamente. Luego verás que la variable number of pages simplemente obtenemos el entero como resultado de invocar al método que hemos creado, number of pages, pasándole el folder ítem tal y como hemos visto. Una vez que tenemos este valor, pues simplemente mediante un for next vamos a añadir en la tabla tantas filas como páginas tenga. Una fila consistente en el indicador page más el número de la variable del bucle convertida a string. Y luego, para que cada vez que ejecutamos la aplicación el image viewer ya muestre el previo correspondiente a la página 1, es importante indicar que todos los PDF, la primera página no es el índice 0 sino el índice 1, invocamos a nuestro segundo método getPDFThumbnail for page, pasándole la referencia nuevamente al folder item y la página de la cual queremos obtener el previo. A continuación vamos a añadir un segundo manejador de evento a nuestra tabla, de forma que cada vez que el usuario cambie la fila seleccionada en la tabla, pues se obtenga el previo correspondiente a la página indicada por el número de fila más 1, puesto que las tablas empiezan con la primera fila en el índice 0, mientras que el PDF ya hemos dicho que empieza en índice 1. Así, una vez implementado el manejador de evento, simplemente tenemos que asignar a nuestro image viewer la imagen o el picture, resultado de invocar nuevamente a nuestro método pasándole nuevamente la referencia al folder item que apunta al documento PDF y el valor que recibimos como parámetro row al que le sumamos 1 para compensar esa diferencia entre los índices con los que trabaja el objeto table y el índice con el que trabajan las páginas en el PDF. Y esto es todo lo que se debe hacer. La parte más interesante, sin duda, es la relacionada a los declare, cómo podemos utilizar los declare para desde nuestro código Soyo poder invocar directamente a las funciones disponibles a los frameworks nativos y también trabajar con los objetos nativos disponibles en dicho framework. Verás que inicialmente puede que te parezca algo complejo, pero luego cuando te acostumbras a cambiar a la documentación de Apple y aplicar esas asignaturas de funciones como declares, te proporcionan una tremenda flexibilidad a la hora de añadir más potencia a tus desarrollos con Soyo. Y con esto vemos que hemos podido crear en muy poquito tiempo una capacidad que quizá te resulte interesante a la hora de poder mostrar los contenidos de las páginas PDF de cualquiera de tus documentos en vez de utilizar un HTML Viewer para ello. Proporciona mayor flexibilidad tanto en el diseño de tus interfaces de usuario, así como un control mayor sobre el espacio y el tamaño que ocuparán los previos, es decir, las páginas de los documentos en tus aplicaciones iOS. Como de costumbre, espero que lo hayas encontrado interesante y te animo a que nos sigas en los canales habituales, ya sea en el foro, nuestras cuentas de Twitter o también en el blog de Soyo.